Bueno, esta charla, las diapositivas van a ser más pesaditas, desafortunadamente es la única forma de pasarlas, porque esta presentación del día de hoy obedece a una política de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia y la Federación Colombiana de Perinatalogía. Tenemos que comunicar y socializar con el Consejo Colombiano para la racionalización del uso de la cesárea. ¿Y qué es la operación cesárea? Un procedimiento por el que usualmente se obtiene el nacimiento de un feto clínico. Si usualmente el feto está vivo, lo podemos hacer para sacar un feto nuevo. Lo hacemos a través del abdomen y que permita acceder al útero. Y el objetivo de la cesárea es disminuir la mortalidad materna perinatal asociada al aumento del parto. El objetivo de la obstetricia no es atender partos vaginales. El objetivo de la obstetricia es tener el mejor resultado materno fetal posible. Y la cesárea es una herramienta útil para lograrlo. Lo que pasa es que hemos abusado consistentemente de las tasas de cesárea, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tratar de mostrar el panorama nacional, qué es lo que detectamos que va a incrementar esa tasa de cesáreas, cuáles son las políticas en las que podemos trabajar y cuáles son las recomendaciones del panel de expertos. Surgió este consenso en una reunión de especialistas de primer nivel de Colombia del campo de la ginecobstetricia y medicina materno-fetal. Se reunieron en mayo, en abril, presentaron esto en el Congreso Colombiano en mayo y se están haciendo las replicaciones en cada región. Esta cesárea que hacemos para tratar de bajar esas complicaciones materno-fetales ocasionalmente nos llevan a lo contrario, a que aumentemos los riesgos del parto, pero no solo en el momento del parto, sino también para las gestaciones futuras. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. La Organización Mundial de la Salud, ustedes lo han escuchado en diferentes escenarios, propuso que la tasa de cesárea debería ser menor al 15%, pero eso es una tasa arbitraria. Muchos de los que vivimos de la ginecología y la obstetricia pensamos que uno no debe establecer una tasa aleatoriamente y no puede poner la misma tasa de cesáreas para todos los escenarios, para todas las regiones. Uno debe individualizar y basar esa decisión clínica en valores y condiciones individuales. Las tasas deben cambiar y deben ser diferentes en cada país y cada ciudad. ¿Cómo hacer entonces un uso racional de la cesárea? Tratando de hacerla solamente cuando haya una indicación clara. Si bien es cierto que cuando hacemos cesáreas, incrementamos ese porcentaje de cesárea del 0 al 8%, obtenemos disminución de la mortalidad perinatal intraparto, está subrayado. Para que no se vayan con la idea de que incrementar el porcentaje de la tasa de cesáreas del 0 al 8%, cada incremento del 1%, yo voy a disminuir 1.61 por mil el riesgo de mortalidad intraparto en el momento del parto nomás, no después. No voy a obtener mejores efectos solo porque hago más cesáreas. Lo que hago es disminuir el riesgo de que se me muera dentro del parto. Pero cuando esa tasa se me pasa del 12%, ahí ya no hay un problema de la disminución de ese riesgo. Entonces es como el punto del toque al que debemos llegar. Pero ese 12% es basado en los estudios y la casuística de algunas ciudades y de algunos países, no la de nosotros. Por ejemplo, Finlandia, Suecia, Holanda, países desarrollados, mantienen tasas menores al 15% y no han comprometido la tasa de mortalidad perinatal. Ellos siguen con la misma tasa de mortalidad y mantienen tasas de cesárea bajas. Atienden muchos más partos que nosotros y la tasa de mortalidad sigue siendo baja. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud entonces? Que esa tasa óptima sí, ellos aceptan que es controversial. Muchos de los países que tienen las tasas más altas están enfocando las estrategias ahora en reducir, porque se dieron cuenta que eso no les daba ningún beneficio adicional en términos de salud, además de que comprometía la fertilidad, las gestaciones siguientes y gastaba los recursos de salud de un sistema. ¿Qué pasó entonces? Por ese problema se reunieron la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia y la Federación Colombiana de Perinatalogía y trataron de sacar, salió un consenso, está publicado en la revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, que es la de julio, septiembre, si no estoy mal, o la del primer trimestre, ahí lo pueden consultar, donde establece cuáles son los riesgos maternos y perinatales asociados a la operación, la necesidad de clasificar las indicaciones y con eso poner a promover estrategias para el uso racional. Y uno de los puntos claves es clasificar las indicaciones. El gran problema que tenemos nosotros es el subregistro de la indicación real de una cesárea. A todas las ponemos como una distorsión de trabajo de parto, cuando realmente no es por eso. Entonces el llamado es a que cuando los que hacen cesáreas terminen haciéndola, lo
registren realmente qué es. No nos dé miedo poner que fue con decisión a solicitud materna, porque es malo, hay que hacer, o que fue por una distrosia real, o que fue por una situación transversa, una presentación podal, pero no con siempre el mismo diagnóstico, porque al tener un registro inadecuado, cuando tratamos de mirar las bases de datos, hacemos análisis inadecuados y no podemos generar soluciones óptimas para controlar eso. ¿Cómo ha sido el cambio y la evolución de la cesárea como medio de parto en Colombia? Este es el análisis que da DANE, Departamento de Administración Nacional de Estadística, de 98 al 2013, pero los datos fueron actualizados antes del consenso, o sea que son datos recientes hasta marzo de 2014. Y este es el mapa de Colombia. En promedio, 46% de la tasa de cesáreas. Pensábamos que un 30% que teníamos para hacer de allí. El profesor Arias, que fue el gobierno Martín, decía que la tasa de cesáreas debería llegar al 46 o 50%, porque él siempre defendía la primera frase que les digo. El objetivo de obstetra es obtener un resultado materno y perinatal adecuado, no tener un parto vaginal. Entonces tenemos que saber cómo hacemos las cosas. Y este es el mapa, incluido por acá, 31%. Datos del DANE a marzo de 2014. Aquí podemos ver más o menos cuál ha sido la evolución desde el 98 hasta el 2013 proyectado. En el número de nacimientos ha disminuido. Hace varios años eran más o menos 700 nacimientos por año, ahora estamos en 650.000 aproximadamente. Pero miren los cambios que han tenido en la tasa de cesáreas, cómo se incrementaron y la disminución en el número de los que fueron por parto vaginal. Si nos vamos por año, aquí están azul, los partos espontáneos, van disminuyendo, los naranjas, las cesáreas. Pasamos del 25% al 46-47%. ¿Cómo está Colombia? Promedio, 46. ¿Cómo están los departamentos de Colombia comparados con el promedio nacional? ¿Qué se pueden ver ustedes? 31. Risaralda, 27. Yo creo que este porcentaje nos lo vamos a explicar San Jorge, porque la clínica en la que yo trabajo, la tasa de cesárea ya está Amazonía, y miren esto, la costa Caribe, 75% de la tasa de cesáreas en Atlántico. Los separamos por regiones y les muestro las regiones individuales. Poniendo que hay Amazonía, la más alta, Arauca, Tumaco. Miren Paupés, solo 12% tasa de cesáreas. Departamento de Zona Pacífica, Nariño, la más alta, con mitad de los partos hacia son cesáreas. Valle del Cauca, el 38%. Chocó y Cauca, parejitos. Zona Andina, norte de Santander y Santander, las más altas. Porque entre más nos vamos yendo hacia el norte del país, más alta la tasa de cesáreas. Y eso lo vieron en el mapa. Era más rojo hacia el norte del país. Zona Caribe, Atlántico, 75%, San Andrés y Providencia, 72%. Entonces, miren que no hablemos de una epidemia, no es tan dramático, pero sí tenemos una situación preocupante con el incremento exagerado por encima de los promedios nacionales y muchas zonas del país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, ¿cuál es la causa? Estamos operando más, están haciendo más por cesárea. ¿Realmente tenemos que bajar la tasa? ¿O será esa la tasa necesaria para esas locaciones? Porque no hay que hacer la tasa necesaria. Si yo trabajo en una institución donde todo lo que recibo son embarazos complicados, muy seguramente la tasa de cesárea va a ser mayor que si yo trabajo en un puesto de salud en un hospital dinero. Y eso es absolutamente cierto. Entonces hay que mirar muy bien los datos y los números para tomar decisiones. ¿Qué se hizo entonces? Se trató de buscar en la literatura médica y se hizo una revisión sistemática de cuáles eran los riesgos asociados a la operación cesárea. Esto es una justificación del problema real. Y ellos, el panel de expertos, habían encontrado 181 artículos que tenían esos criterios de inclusión de nuestra búsqueda, con procedimientos, cesárea, complicaciones, como motores de búsqueda. 11 artículos los incluyeron, incluyendo el protocolo y el consenso de la COP. Y una de las preguntas básicas es: definamos cuáles son entonces las posibles complicaciones de la operación cesárea, la parte de perinatal. Y se definieron que las morbilidades materna severa eran estas: hemorragia que requiere esterectomía o transfusión, cloroquina, complicaciones anestésicas, shock, paro cardíaco,
insuficiencia renal, ventilación, tromboembolia, infección grave. Y es que hay diferencia entre hacer alguna de esas complicaciones y la vida del parto. Cuando es parto vaginal, menos del 1%. Cuando es parto por cesárea, casi hasta el 3% más. Pero además las cesáreas, como dije al comienzo, tenía repercusión en patologías o en complicaciones a largo plazo, para embarazos futuros. Por eso cuando tenemos placenta previa por cada cesárea, se pasa de 1 a 3%, por cada cesárea adicional se pasa de 1 a 3% el riesgo de presentar placenta previa. Pero además, cuando tenemos 3 cesáreas y placenta previa, el riesgo de que haya también un acretismo ya es del 40%. De ahí estamos hablando de otra serie de complicaciones. Hay documentos que nos muestran cuál es el impacto de las cesáreas múltiples en la morbilidad. Esta es una revisión sistemática en la que se buscó histerectomía y qué riesgo había de histerectomía cuando hay una placenta previa. Y ya vemos que entre más cesáreas, más probabilidades de placenta previa. Pues el riesgo cambió. En cesáreas anteriores, de un 1 a 4% el riesgo de histerectomía. Pero cuando hay más de 3 cesáreas previas, se sube hasta el 50 y 67% la probabilidad de que esa mujer tenga éxito, pero en ese procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es el impacto entonces? Mujeres con placenta previa y cesárea previa tienen mayor morbilidad materna compuesta que aquellas que tienen placenta previa pero sin la cesárea previa. No es lo mismo tener placenta previa con la presente cesárea que tenerla sin la presente cesárea. Y miren los datos, la diferencia que hay en la morbilidad compuesta, desde el 83% por la presente de la cesárea hasta el 15% sin historia de cesárea. Por eso hay que evitar terminar en estas situaciones en quirófano. Y esta es de las menos catastróficas, porque ese útero se deja ver fácilmente, se deja reaccionar. Es diferente que tratar de hacer una histerectomía, porque cuando tiene sangrado activo, hay adherencias, hay atletismo, la vejiga está pegada, es una catástrofe completa. ¿Qué más hemos mirado entonces en el consenso? Se trató de buscar si era que había también riesgos de cesárea en embarazos de término y embarazos de bajo riesgo. Porque uno diría que si no hay complicaciones maternas, que debe estar de término, quitamos más grande, patología asociada y prematurez. Pero resulta que en este estudio prospectivo que se hizo en Argentina, en Latinoamérica, sí vimos que había mayores tasas de complicaciones. Estas eran las indicaciones que ellos habían registrado de su nacimiento, muy parecidas a las que nosotros registramos de nuestras clientes. Falta de progresión del trabajo del parto, detención de la educación del descenso. Y jocosamente los que han ido a congresos se dan cuenta que muchas veces uno critica a los colegas, porque el que está de turno hasta las 7 de la noche, le estamos haciendo con inducción todo el día, la está evolucionando, le hizo el último tacto, le entregó el 3 de hidratación, casi 4, el que llega a turno por la noche, vuelve a la torre y hicimos 3 o 4, se quedó de que esta hidratación y el descenso y la fuera no parece ser. Y esas son cosas que vamos a ver que influyen. No digo que todos actúen de forma perversa, pero que sí se ha prestado para que eso ocurra, así es, sí se presta. Y estos fueron los resultados en ese grupo de pacientes. La morbilidad global, morbilidad respiratoria y el ingreso a lo médico intensivo neonatal, estadísticamente significativa la diferencia entre un parto vaginal y una cesárea. Mayor riesgo en las que se iban para cesárea. Embarazos de término con embarazo de bajo riesgo. Y el neonato tenía más tasas de actividad transitoria de recién nacido. O sea que, si vamos a terminar un parto, alguien que no tenía otra indicación de bajo riesgo, le hacemos cesárea, sabemos que tiene más chances de que le vaya un poco peor. Conclusión: la cesárea sí se asocia con más morbilidad neonatal, ingreso y disminución de la lactancia exclusiva, que es otro problema. Muchas veces no le prestamos atención a eso, pero en la lactancia materna no trabajamos, no cumplimos el objetivo del milenio. Y el tema nutricional es grande y es de impacto y es de mucha importancia a nivel mundial. Hacer lactancia exclusiva es básico. Ustedes ven que salen de quirófano para hacer la cesárea, la señora está en la sala de recuperación. Yo no conozco un cuarto de lactaria en ningún quirófano, en ninguna clínica, pero a todos, sin excepción, llega una muestra de teterito de una leche. Y uno sabe, la señora está pegando el muchachito al teterito y se pierde la lactancia. Eso también es otra patología y una complicación que no hemos valorado. ¿Qué mostraba la encuesta nacional de demografía? Nosotros hemos disminuido en los últimos años la tasa de mortalidad perinatal de 24 a 14, desde el 2000 al 2010, y la neonatal también. Pero a pesar de esa disminución en esa tasa de complicaciones y morbimortalidad, la tasa de cesárea se aumenta. Y los riesgos asociados en este estudio del cohorte mostró
demostraron que hay más hemorragia obstétrica, más histerectomía, más admisión a UCI y más necesidad de antibiótico al parto. Pero además hay otra complicación grave, la hemorragia de líquido amniótico. Y es que ocurre de 3 a 6 veces más en mujeres sometidas a cesárea, independientemente de cualquier otra patología o complicación que tenga. Solo el procedimiento quirúrgico ya aumenta el riesgo de que haga hemorragia de líquido amniótico. Dentro de esos riesgos, entonces, la vía del parto no modifica el riesgo de desenlaces ni con la depresión ni con incontinencia. O sea que no es una justificación hacer más cesáreas pensando que vamos a mejorar estos indicadores. Y en cuanto a morbilidad respiratoria neonatal, miren, casi 2 veces más. Mortalidad neonatal en los primeros 7 días, casi 2 veces más. Además del trauma que se puede sufrir durante la operación del acto quirúrgico, lesiones de piel y cuero cabelludo, inclusive fracturas o lesiones del peso correo, o sea que no es un procedimiento inócuo. ¿Cómo clasificar entonces las indicaciones de operación? Pues cuando se hizo un análisis encontramos que había muchas formas, más de 27 formas de clasificar las indicaciones de una cesárea. Nosotros no sabíamos eso. Pero resulta que de esas 27 formas de 27 hay una que resultó ser la más efectiva de todas y es la que les vamos a mostrar acá. La clasificación de Robson. Esa se basa en 10 grupos que se van a formar según las características de las mujeres y se tiene un puntaje y se clasifican en. ¿Cuáles son esos grupos? La categoría del embarazo, si es único, múltiple, cefálico, podálico, transverso, los antecedentes obstétricos previos, multípara, con o sin cesárea previa, el proceso de trabajo del parto, si es inducido o espontáneo, la edad gestacional al momento del parto, si es pretérmino o patérmino. De corte de 37 semanas. Esta es la referencia bibliográfica donde la pueden bajar. Después de ver eso, sabíamos que haciendo una clasificación más correcta y por grupos de las indicaciones necesarias, yo podía establecer intervenciones correctivas para cada grupo en particular. Yo sé entonces, con esa tabla, qué es lo que estoy operando, qué grupo poblacional es, para saber si hay forma de solucionar o no. En Medellín se hizo el ensayo. En la Fundación San Vicente trataron de validar la tasa de cesáreas y clasificarlas según esa escala de Robson. El objetivo era evaluar el desempeño del modelo de Robson para hacer la clasificación y esta es la tabla de resultados de ellos. Paso rápidamente porque más o menos así se construye la tabla. Miren los grupos. Aquí les muestro 5. Mujeres nulíparas con embarazo simple, efecto encefálica, mayor o igual a 37 semanas y trabajo de parto espontáneo. Ese es el grupo. Pero si eran nulípara, embarazo simple, efecto cefálico, mayor o igual a 37 semanas, con inclusión, ese será otro grupo. Entonces usted clasifica ahí cuántas de todas caían en el grupo, qué proporción específica de cesáreas eran y cuál es la contribución a la tasa porcentual global de cesáreas que usted tiene en su institución. Y usted en esos grupos, estos 5 y estos otros 5, puede empezar a sacar conclusiones y definir qué es lo que está haciendo. Luego compara usted, subir más allá, es dependiendo de esos grupos poblacionales de los cuerpos de la así. Compárenlos con lo que habían dicho los obstetras que operaron, que era la indicación de la cesárea. Y así usted definía, los grupos 1 y 3, que eran los que más le habían aportado la tasa de cesáreas, cuáles eran las indicaciones de hacer cesáreas en esos grupos específicos. Con eso, ¿qué va a hacer usted? Aplicar el modelo, identificar las mujeres, procedimientos y prácticas susceptibles y prioritarias de intervenir y tener una proporción racional de cesárea adaptada a las condiciones de su institución. Si después de analizar el modelo resulta que es que todas las que les llegan allá son podálicas, o son por inducciones, o son complicadas, su tasa de cesárea va a ser más alta y eso no tiene que intervenir. Porque si interviene tratando de bajar una tasa de cesárea que está justificada médicamente, lo que nos vamos a ir es a tratar de incrementar el riesgo de complicaciones tratando a toda costa de llevar un parto vaginal a término. Y eso tampoco es bueno. Esta es la parte cansona. Yo les recomiendo que entren, es gratis el artículo en la revista de la Federación Colombiana de Ginecología Obstetricia, porque allí están las tablas con guías. Yo se las voy a pasar de cuáles son los condicionantes médicos, socioculturales, económicos y laborales para la realización de cesárea. El objetivo del consenso cuando se expone en escenarios como este es que se haga casi una interacción con el público para que todos sean replicadores de esta información. En aspectos médicos, todos los que ustedes pueden ver allá. Desconocimiento o minimización de los riesgos. ¿Cuántos no hemos dicho? No, pues una cesárea es algo más fácil de atender un parto, con menos. Yo sé hacer muy buenas cesáreas, ya no sé instrumentar bien un parto, entonces me con la cesárea. Tranquila, yo creo que eso no me pasa nada a las 37 semanas.
Desconocimiento de las nuevas definiciones sobre duración del trabajo de parto. No aplican curvas de partograma de 4 horas, sino que se ponen límites menores, pasan a valores críticos mucho más anticipadamente de lo que deberían y toman conductas aceleradas o inapropiadas. Falta de disponibilidad y permanencia. Pues cuántas veces no suspenden los turnos de noche de los obstetras de las instituciones de este país, o se quedan ciudades sin obstetra algunos días de la semana. Estamos viendo todos con la situación de Villavicencio, para mí más bien. Todas estas cosas que están allá interfieren o influyen en la tasa de cesáreas. Aspectos socioculturales. Muchas mujeres creen que es mejor una cesárea, que sale más rápido, que les duele menos, se recuperan mejor, les tienen miedo al parto, hay presión familiar para que todo sea en una fecha y una hora determinada. Desconocimiento de causas y factores de riesgo, presencia de referentes sociales, la misma gestante la solicita, deseo de planificación definitiva. Pero también hay aspectos laborales y económicos. No es recurso humano. El tiempo que consume un obstetra tratando de atender los partos que llegan a una unidad es mucho más que consumiría haciendo cesáreas. Me acuerdo de las épocas de hospitalario, de calidad, de pacientes de cesáreas en el turno de noche, y los procesos saben por clase. Limitación del recurso, multiplicidad de labores. ¿Cuántas veces no se nos cruza el turno entre una institución y otra, o no me van a recibir el turno a la una, no puedo dejar a la paciente y yo sí tengo que ir a recibirlo en otro lado? Porque no puedo. Venga con recuperación y no dejarla con alguna cosa de eso. Ausencia de incentivos para la construcción y ejecución del trabajo de parto, o contratación con tarifas diferenciales para los partos necesarios. Todas esas cosas las pedimos. Por eso es que hay estrategias. ¿Cuáles son las más efectivas? Las estrategias multifacéticas, que ataquen varios puntos a la vez. Esas podrían reducir el número de cesáreas hasta un 27%. Como los factores son múltiples y hay mucha evidencia al respecto, vamos a ver qué intervenciones nos pueden ayudar. Combatir la obesidad y la ganancia exagerada de peso. Si logramos no llegar, o que las mujeres no lleguen obesas al embarazo, o que obtengan la ganancia de peso óptimo durante el embarazo, yo puedo bajar la probabilidad de cesárea. Nivel de evidencia los ve. Las inducciones incrementan las tasas de cesárea, el nivel de evidencia los ve. La inducción efectiva en los casos de macrosomía no disminuye la tasa de cesáreas, evidencia 1A. Utilización de prostaglandinas con inducción de nicho desfavorable, baja la tasa de cesáreas, evidencia 1A. Partograma con línea de acción de 4 horas, la rotación manual de unas variedades posteriores o transversas, la versión cefálica externa en los centros o hecha por el personal capacitado para hacerlo. Es una medida que reduce la tasa de cesáreas. En cambio, la monitoría fetal incrementa el número de cesáreas y las intervenciones innecesarias, que discutían ahora con la doctora Catalina. La infusión transcervical. Parto vaginal después de cesárea. Muchas implicaciones necesarias que la cesárea por una cesárea previa, y ahí sigue el círculo vicioso. O muchas no utilizan la anestesia o anestesia epidural en el trabajo de parto después de una cesárea, o usan misoprostol para madurar y precipitan un problema. Falta de auditorías. Si yo llego y hago auditorías, hago retroalimentación y las auditorías son tanto a nivel institucional como por las aseguradoras, seguramente bajo la tasa de cesáreas. Factores legales, auditoría mensual de las cesáreas prevenibles, una segunda opinión, que va a dar la segunda opinión a un par, a una persona capacitado para más experiencia en el servicio. Cuando uno ve una paciente que desea hacer una cesárea, si pudiera tener una segunda opinión de si es o no necesaria esa cesárea, seguramente bajaríamos la tasa. Esto que estamos haciendo, información, tanto a pacientes como a día por ustedes y cómo verificar esa información en sus pacientes. Estar acompañados de una instructora, una matrona, de un médico durante el trabajo de parto, baja la tasa de cesárea. Tanto así que se demostró que si el acompañamiento de esa persona duraba más del 33% del total del trabajo de parto, baja la tasa de cesárea. Está cambiando el acompañamiento, nos da confianza y aumenta. Factores económicos, lo saben. Primas a los médicos con menor tasa de cesárea les han propuesto. Reembolso, contratación por paquetes y no por evento. Entonces, todas estas cosas que ustedes vieron influyen. Por eso es muy fácil. El comité de expertos sacó una recomendación. Indicadores. Evaluar las implicaciones y hacer clasificación idealmente con modelo de Rossi, que es lo que mostró la mejor efectividad, para definir las estrategias más ajustadas a la realidad de cada institución. Implementar la segunda opinión en las salas de parto.
Promover evaluaciones periódicas con auditoría por pares. ¿Qué estamos operando? ¿Por qué los operamos? ¿Cuáles son las indicaciones? Eso hace que podamos mejorar. Si sabemos que nos están auditando, seguramente no vamos a actuar con las mismas diligencias que pudiéramos hacerlo ocasionalmente. Promover métodos más eficaces para el manejo del dolor en el parque institucional, aún con profesionales no médicos pero que estén capacitados. Acompañamiento permanente. Promover programas de esterilización post-parto. Convencer a una señora que es mejor que se haga la ligadura después del parto vaginal y no que se haga una cesárea para que se haga una ligadura habitual. Explorar miedos y temores, hablar con la gente, atención preconcepcional y educación. Eso es básico. Si las mujeres, las pacientes van bien informadas y nosotros los médicos estamos mejor informados, podemos hacer un uso racional de la cesárea en nuestro país. Y las sugerencias eran concientizar a la comunidad sobre el parto como un fenómeno fisiológico y fomentar la educación y promoción de las ventajas. Participar a los referentes sociales, actrices, modelos, medios, todo eso que utilizamos lo tenemos que empezar a hacer. Incluir capítulos sobre las ventajas del parto en instructivos y entregárselos a los pacientes. Optimización de los cursos prenatales y las redes sociales. Este es el mensaje. Todas estas acciones sugeridas solo podrán disminuir la tasa de cesáreas y el temor de los médicos al inicio de acciones médico-legales o juicios de responsabilidad civil ante la presencia de eventos adversos, maternos y perinatales, solo cuando se logre reeducar al público, a las gestantes y al personal de salud. El parto es un proceso fisiológico. La mayoría de los nacimientos ocurren sin incidentes y sin necesidad de intervención médica. Por el contrario, muchos eventos adversos no pueden anticiparse ni prevenirse por la realización de una cesárea. Ese es el mensaje. No hagamos cesáreas pensando que vamos a disminuir y mejorar indicadores de calidad de mortalidad. Lo que estamos haciendo es empeorándolos. Y realmente es fácil, es solo de educación y de acción. Esa era la conclusión del consenso colombiano de expertos sobre la realización y uso racional de la cesárea en Colombia. Muchas gracias.